¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo, desde esta grandísima ciudad de Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? Estamos aquí acompañados, muy contentos porque por las plataformas de guanatosfm.net y Facebook Live. Nada más que quiero decirles, estoy muy contento porque es nuestra primera charla en vivo desde hace meses. Resulta de que sí, aquí nuestros invitados pues han hecho esa gran, ¿cómo se puede decir? Me están haciendo ese gran favor de estar aquí con nosotros, aunque estemos con mascarillas, protegiéndonos del coronavirus, pero estamos aquí precisamente en nuestro estudio, y les digo, me siento contento de que ustedes sean los primeros, después de meses, de acompañarnos en vivo y personalmente aquí en el programa. Muchísimas gracias. Nos acompaña, déjenme presentarlos antes. Gracias. Ingeniero, gracias. Nos acompaña el ingeniero Francisco de la Cerda, él es director de la sección técnica de estructuras del CISEG, y el ingeniero Bernardo Sáenz Barba, presidente del 27º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, para decirlo completito. Completito, ¿verdad? Todo el rosario. Así es 27º, ¿verdad? 27º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Qué bueno que estás aquí. Recuerdo que la vez anterior que nos acompañaste estabas en proceso de campaña, ¿verdad? Así es. Ahorita estábamos, antes de entrar al aire, estábamos platicando, pero más o menos la fecha debe haber sido por octubre, por ahí. Sí, y te tocó vivir una situación complicadísima ahora, no solamente los retos que tiene el colegio de manera natural, sino que pues nadie esperábamos una circunstancia como la que estamos viviendo, que a todos nos ha afectado, pero definitivamente a las actividades del colegio también, ¿verdad? Sí, la verdad es que un reto muy importante, como bien lo dices, Octavio, pues fue algo que nadie se esperaba, o sea, sí. un efecto global que pues bueno, nadie podría haberse imaginado en los alcances que tuvo esta pandemia o que está teniendo esta pandemia, tanto económica, en la forma de comunicarnos, de movilizarnos, etcétera, ¿no? Y en específico en el colegio, pues tuvimos que reinventarnos, sí. tal cual. Algunas de las entonces promesas de campaña era migrar a los temas digitales, sí, la capacitación digital, etcétera, pero era algo que teníamos en un proyecto que se iba a alcanzar en 2 años, ¿no? Sí. Ahora, en cuestión de un mes, en aquel entonces, de marzo a abril y mayo, tuvimos que migrar toda esta capacitación. Pero hoy, la verdad es que tengo que reconocer a nuestro equipo de trabajo y a nuestro 27º Consejo Directivo que los esfuerzos han dado resultados. Y en este sentido, por ejemplo, te diría que tenemos un diplomado de geotecnia pero muy completo, con gente muy capacitada que lo está transmitiendo, y que tenemos más de 54 inscritos en ese diplomado y es 100% virtual. Y en directores responsables de obra tenemos más de 65 inscritos. Se está capacitando nuestra gente, nuestros ingenieros, y ha gustado mucho las plataformas en las que estamos transmitiendo este conocimiento. Sí, yo quería que habláramos al final precisamente de los trabajos que está realizando el colegio. Sin embargo, me pareció que tenía que cambiarlo al principio, precisamente por el contexto en el que estamos haciendo una primera charla en vivo. Todo esto lo habíamos hecho durante meses de manera digital, remota, a distancia, como le quieras llamar, pero quise cambiarlo porque en vez de hablar al final de las actividades que hace el colegio y de las actividades que está realizando la sección técnica de estructuras, porque me pareció que a todos nos ha afectado, y lo quiero decir y lo digo honestamente y con todo el afán de que sea un comentario positivo, que he visto que ha fortalecido mucho las actividades del colegio, esta nueva situación que estamos viviendo, ¿no? ¿No consideras así, ingeniero? Es correcto, sí. Al fin de cuentas, todo depende de cuáles son las áreas de oportunidad que se encuentran en relación a este tipo de sucesos, ¿no? Coincidimos que ha pegado a todas las áreas de la ingeniería, ¿no? Y obviamente ha pegado mucho al sector privado. En el caso de la sección de estructuras hemos
seguido trabajando para la parte de la capacitación sobre todo, sí. Y también se han generado trabajos de manera transversal con otras instituciones, con universidades, precisamente para rebustecer la parte de normatividad, que creo que es el momento para aprovechar y entonces generar también estos esfuerzos, pero coincidimos en eso. Sí, pues quise aprovechar entonces, hacerlo primero, por motivo, por el contexto, ¿no? Me da mucho gusto, la verdad, sobre todo que les quiero comentar, y también lo digo con honestidad, y es un comentario que expreso siempre, que el ingeniero Bernardo ha tenido siempre una gran deferencia con su servidor, entonces por eso lo tengo en alta estima, porque igualmente, a pesar de que no le doy mucho, él siempre me da mucho, entonces siempre estoy como en deuda aquí con el colegio, ¿no? Pero bueno, tratando de apoyar en lo que sea posible con ustedes en nuestras manos. Y pues felicidades. Gracias, realmente nosotros hemos visto en redes sociales, hemos visto en todos lados donde andan, sobre todo con ustedes que son jóvenes y que tienen una visión diferente, cómo han tomado este nuevo panorama, este nuevo reto, pero lo han aprovechado. Ese es mi concepto. Entonces, los felicito, Bernardo, los felicito muchísimo, a todo tu equipo también, porque esto es un trabajo que, digo, no me quiero ni imaginar todo lo que han estado teniendo que hacer, ¿no? Pero qué bueno, me da mucho gusto. Como lo has mencionado, son áreas de oportunidad, ¿no? Lo más sencillo hubiera sido pues echarnos a la hamaca y ver qué sucedía. Bajar la cortina, como dicen, ¿verdad? Como dicen. La verdad es que el colegio, su actividad prácticamente era 100% presencial, ¿no? La actividad y el convivio de los ingenieros, la toma de capacitación, las conferencias, etcétera. Entonces, sí, el colegio, pues prácticamente ahorita se ve solo en las instalaciones, claro. Pero la actividad que hemos tenido y los alcances a los que hemos llegado, déjame decirte que se han inscrito, por ejemplo, a capacitaciones desde Colombia, Perú. Sí, es una Chile, ventaja. En fin. Nosotros tenemos audiencia en todo México y toda Latinoamérica, en España y en Cuba. Y hay que conocer, imaginen ustedes. Octavio, que eres un pionero en este sentido. Cuando hace un año que prácticamente que te visitamos, pues para nosotros era novedoso y era algo, pues a lo mejor pensando lejano para nosotros, y tú eres pionero en este sentido, Octavio, hay que reconocer. Fíjate que hay algunos esquemas también importantes que el colegio puede también tomar en cuenta, que más adelante y ya en privado lo podemos platicar, pero sí han hecho un trabajo fabuloso, y como otros colegios y otras organizaciones también que aprovecharon eso. Bueno, ya hablamos nuestro tema que era al final, lo tomamos al principio, y ahora ya vamos a hablar un poco más respecto al tema. Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría mucho recordar los teléfonos para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, si quieren escucharnos también vía telefónica. Hay un número que es el 425-394-7097. Ustedes pueden marcar ese número de manera gratuita, es una llamada sin costo para ustedes, y escuchar el programa de manera directa en vivo. 425-394-7097. Y también, si ustedes desean enviarnos un mensaje, algún comentario, alguna pregunta para los ingenieros, con todo gusto lo recibimos por WhatsApp 3329-525522, 3329-525522. Les recuerdo a las personas que nos escuchan fuera de la República Mexicana, tenemos alcance hasta Argentina, incluso eventualmente recibimos mensajes, no sé de quién, pero la familia García nos manda mensajes de Alaska, entonces quiere decir que toda América. Y también estamos en Cuba, nuestros amigos cubanos, ingenieros cubanos que nos han enviado mensajes. En España, por supuesto, hemos tenido también personas que están aquí con nosotros desde España, y para ellos les recuerdo que es mensaje de WhatsApp 3329-525522, agrega el sufijo 521. El tema del día de hoy, para lo que invité a nuestros amigos ingenieros a que nos acompañaran, es riesgos históricos de sismicidad en México. Ese es el tema. Y esta charla, más que una entrevista, yo siempre he dicho que es una charla de amigos. Es el tono, el estilo de la plática. Muchas veces, ingenieros, pensamos que solamente tiembla en la Ciudad de México, o solamente tiembla en Oaxaca, en Chiapas, pero los que vivimos aquí en Guadalajara, decimos que Guadalajara no tiembla, ¿no? Sí. Y como que
Sí tiembla, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto? Pues, ¿Tiembla o no tiembla aquí en Guadalajara? No, no ha temblado. Claro que sí, claro que sí. Mira, Octavio, me gustaría, primero, porque sí hay que hacer mención de que hoy es un día, pues se conmemora un día muy triste en México, para quienes nos escuchan fuera de la República. El día de hoy, 19 de septiembre, se conmemoran dos eventos telúricos precisamente. Exacto. Uno en el año 1985, precisamente en la Ciudad de México, un acontecimiento de escala 8.1 en la escala de Richter, y tuvo afectaciones pues, sin precedente, ¿no? Prácticamente por los datos que tienen oficiales y los no oficiales, hablan de cerca de 10,000 personas, vidas humanas que se perdieron, sí, cerca de por lo menos 250 edificios colapsados. Y esto pues obviamente habla de un tema que en su momento faltó pues la ingeniería, ¿no? Para que esto no sucediera o se minimizaran los riesgos, ¿no? 32 años después, hace 3 años, curiosamente la misma fecha, vuelve a ocurrir un evento telúrico, un sismo de magnitud menor, de 7.1, sin embargo, por su epicentro, que fue muy cerca de la Ciudad de México, pues bueno, también tuvo bastantes afectaciones. En este caso hubo, según la cifra oficial, 331 fallecidos, entre ellos, y a mí no es que sea grato mencionarlo, pero sí en un tema de reflexión, lo mencionamos, el tema del colegio Repsamen, ¿no? Sí. Ahí, pues lamentablemente perdieron la vida 26 personas, entre ellos 19 niños. 19 niños que la verdad a mí se me pone la piel chinita cada vez que lo menciono, porque pues son vidas humanas, pero los niños son la parte más vulnerable, ¿no? Y a lo que más tenemos que cuidar. Entonces, este acontecimiento que sucede, por ejemplo, en este tema en específico de Repsamen, para nosotros fue algo que se pudiera, la verdad, haber evitado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una suma de toma de decisiones irresponsables, ¿no? ¿Qué pudiera haber sucedido ahí? Pues bueno, uno, el cálculo estuvo probablemente mal, o si es que hubo o no hubo. Es correcto. Debía de haber habido un inspector para checar la construcción que se estaba, y si estaba dentro del reglamento y todos estos aspectos, ¿no? Que al parecer se hizo una ampliación, ¿verdad? Una ampliación que no estaba... La cual no estaba soportada la estructura para recibirla, pues bueno, este es un cúmulo de acciones que te llevan lamentablemente a este pues fatal término, ¿no? Y para nosotros eso es un tema de una cadena de malas decisiones, o una cadena de irresponsabilidades que suceden. O sea, que no solamente la persona que realizó la obra, sino también la autoridad que la autorizó en su momento, sí, o que se hizo de la vista simplemente, exactamente, lo dejó pasar. O sea, hay consecuencias, y nunca pensaron que normalmente las personas menospreciamos un poquito el realizar un estudio correcto, estructural correcto. Así es. Cuando hacemos, ya no digamos en una escuela, que es un lugar de alto riesgo, sino en nuestra propia casa, ¿no? De pronto le aumentamos otro piso arriba, al cabo se aguanta. Y es, ¿no?, nuestro patrimonio, ¿no? Y invertirle y lo hacemos, ¿no?, en la seguridad. Es algo de lo que dices, también lo mencionas, a otra escala, por supuesto, pero es algo que consideres que es algo natural para nosotros. Sí, mira, no voy a contratar a alguien, échatelo. Y metes al albañil y no sabes, la casa no era tuya, la compraste y no sabes si tiene cimientos o no tiene cimientos, ¿no? Para empezar, ¿qué cimientos tiene? Ya no digamos si tiene. ¿Qué tiene? ¿Aguantará? Es correcto. Y primero, a qué cuentas, la vida humana es una prioridad que no se puede cuantificar.
Entonces sí podemos evaluar qué tanto nos costaría hacer un proyecto en forma, por ejemplo, por un cálculo estructural. Para una edificación que pudiera costar 1 millón, 2 millones, va a depender obviamente. Y si nosotros hacemos un balance en relación a lo que cuesta hacer un buen proyecto que te va a dar una seguridad a muy largo plazo, porque hay que entender que los materiales al fin y al cabo no son infinitos. Entonces va a haber un deterioro y podemos tener una construcción que en 100 años ya no va a ser funcional. Si ponemos en la balanza, obviamente la mejor decisión siempre es apoyarse en un buen estudio. Siempre va a ser la mejor alternativa. Y lo que dices, ingeniero, es que este grave suceso, ¿nos dejó enseñanzas o no nos dejó? Claro, mira, lo que creemos nosotros es de las afectaciones que se dieron en el 85 a las que se dieron en el 2017, creo que hubo una evolución, es decir, sí se tomó a raíz del temblor del 85 muchas decisiones en favor a la prevención. O sea, estamos mejor preparados, se puede decir. Mejor preparados, pero todavía hay un trabajo. Pero no lo suficiente. No lo suficiente. Y en específico ahora nos recorremos a nuestro estado, ¿no? En Jalisco. Sí. En Jalisco, bueno, en la Ciudad de México se hizo una microzonificación, dependiendo el tipo de suelo que existe en la ciudad, y en base a eso pues está el reglamento de construcción, ¿no? Cosa que acá en Guadalajara, en Jalisco, todavía no lo tenemos. Tenemos una macrozonificación, que esta la realizó la Comisión Federal de Electricidad, y la parte de todo México, ¿no? Y nos pone en cuatro grandes pues zonas. Una es la zona que están los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, una parte de Chihuahua, que es la parte noreste del país. Luego va bajando como si fuera una sonda, y están otra franja en la que están estados como Sonora, Durango, Zacatecas, en fin, nosotros, el estado de Jalisco, el estado de Michoacán, Oaxaca, Chiapas, todos estos estados que están en la costa son en la zona más riesgosa, porque hay la mayor actividad de las placas entre la placa de Cocos y la placa del norte, ¿no? Y es por eso que está toda una cordillera montañosa. Muy probablemente esa cordillera es por el movimiento que existe entre esas placas y que han originado. Y en esa parte noreste es donde no tiembla, ¿verdad? La parte noreste se supone. El tema es, sí puede temblar, porque la probabilidad es muy baja. Muy baja. En ese sentido se habla precisamente del peligro sísmico. El peligro sísmico es algo distinto al riesgo sísmico. Igual podemos platicar un poquito de esto más adelante. Esa zona tiene registrado, sí, algunos sismos, pero con una probabilidad muy baja de ocurrencia. Tienen muy pocos registros históricos, cosa distinta que sí pasa con la parte del occidente. Precisamente donde estamos colindando. Exactamente, y bastante actividad con altas magnitudes. Aquí, ¿cuál es la placa que tenemos? Cocos, la placa de Cocos, la que tenemos, la que nos afecta, en este caso, a Jalisco. ¿Sí? Es la de Cocos y con la del norte. Sí, la de América del Norte. Y hay otra placa más al sur, más hacia Yucatán y eso, ¿verdad? Que hay otra. La del Caribe o la Ribera. La del Caribe, es correcto. Es la que afecta también en esa zona, ¿verdad? Es correcto. Sí, digamos que son las tres, o creo que hay una más, no recuerdo. Esa es la del Pacífico. La del Pacífico, sí. Entonces es donde lo que nos está afectando a nosotros. Entonces, si volvemos a lo mismo. ¿No estamos conscientes de ello, ingeniero, o sí? Porque tenemos el ejemplo del temblor del 85, el segundo temblor de la misma fecha, digo, que eso no, jamás lo hubiéramos pensado, ¿no? Que en la misma fecha estás celebrando. Es una probabilidad muy baja. Estás hablando de ese problema y vuelve a temblar, digo, eso es, digo, yo no sé dónde ha sucedido en el mundo, si ha sucedido algo similar, en la misma, con esa precisión, con ese mismo día, digo, no lo sé. Pero después tenemos grandes ejemplos como los que tú dices del colegio en la Ciudad de México, por circunstancias extraordinarias, lo que tú quieras. Después hay esa creación de nuevos reglamentos que ayudan a reforzar lo que se hizo durante todos esos años y que sí tenemos alguna mejora, pero muchas cosas todavía que tratar. Y después llegamos a esta zona en donde pensamos que Guadalajara estamos exentos, hablando de esta ciudad, de esta zona metropolitana, pero todo eso como que ha ido permeando hasta llegar a nuestra ciudad, pero muy lento, ¿no? Sí. ¿Qué consideras que falta, ingeniero? ¿Cómo vamos? Lo que nosotros decimos es precisamente, hiciste una muy buena cronología de lo sucedido,
que estos momentos no solo son de reflexión, sino de acción, ¿no? De acción, también, sí. Porque de nada vale que nos quedemos reflexionando y viendo si no lo aterrizamos y lo tenemos con acciones, ¿no? En específico, y precisamente ya aterrizando en el tema de Guadalajara, sí se ha venido trabajando, incluso mi amigo, el ingeniero Francisco, forma parte de una mesa que está en la revisión precisamente del reglamento de Guadalajara, que tiene más de 20 años sin que se le ha metido mano, ¿no? 20 años. 20 años, más de 20 años. Más de 20 años, ya 23 años. 23 años. Sin 23 años. 23 años. Sin metérsele mano al reglamento. Bueno, los esfuerzos que están haciendo, la verdad es que son muy importantes e interesantes, ya ahorita nos abundará el ingeniero Francisco, pero yo creo que es precisamente el camino que tenemos que hacer, que si creemos que se tiene que hacer con mayor celeridad, porque pues no sabemos cuándo pueda volver a suscitarse un evento como estos. Obviamente es algo que no está en nuestras manos, es la madre naturaleza quien decide cuándo y cómo. Claro. Pero sí nosotros tenemos que agilizar y entrar ya en este tema del reglamento, pero ya están en eso y para eso nos platicaron. Claro, Francisco, por favor. Sí, este es un trabajo conjunto que se ha hecho en coordinación del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, valga la redundancia, donde hemos hecho varios esfuerzos, dentro de ellos el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, el ITESO, varias universidades, para tal vez no ser tan puntual, y también lo que son las autoridades de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, es decir, el área metropolitana. También está parte del INA, ¿sí? Entonces, son trabajos de índole multidisciplinario. ¿Qué es lo que se está buscando? Primero, reconocer que hay una necesidad de actualizar los reglamentos, pero sobre todo lo que son las normas técnicas complementarias que abundan a la seguridad estructural. ¿En qué sentido? En la parte del riesgo sísmico, en la parte de las cargas, en la parte de los materiales como es la mampostería, como es el concreto, el acero, ¿no? Algo que hizo Ciudad de México en el año 2017 y que coincidió precisamente casi la publicación de esas normas con los hechos que ya conocemos, ¿no? Esos trabajos los que buscan es actualizar esos parámetros que se tienen en el reglamento de ya hace 23 años y tomar ya referencias, características, valores ya más acorde a nuestra región y para el tipo de edificación que estamos experimentando, que sabemos que en Guadalajara ya es más la verticalidad que otra cosa en ese sentido. Entonces, muy importante, porque esta necesidad nace a raíz de los acontecimientos del año 2017. Estos trabajos ya llevan 2 años aproximadamente. En unas semanas, un par de semanas, vamos a tener un segundo foro, porque estamos precisamente dando difusión a estos trabajos. ¿Qué significa? Que los profesionistas, además que estamos representando algunos de los sectores, estos trabajos, pues al fin y al cabo el profesionista, la sociedad en general, puede estar al tanto de lo que se está desarrollando, porque es importante que la validez sea a nivel metropolitano y no generemos una normatividad que dependa de unos cuantos. En ese sentido estamos muy conscientes. Son los trabajos que hasta el momento se tienen realizados. También se está desarrollando una norma técnica complementaria para la gestión de licencias. Es muy importante regular la figura del director responsable de obra, en el sentido que él necesita corresponsables para empezar, ¿no? Y también que la gestión de las licencias lleve un proceso lógico, donde lo que se va a buscar es garantizar seguridad y también abonar a la parte de la eficiencia en cuanto a la gestión. Prácticamente son los trabajos que se han desarrollado en estos 2 años. ¿Y para cuándo tienen considerado el foro? El foro todavía no se tiene definido bien la fecha. Pero más o menos entre la última semana, más. La última semana de septiembre y a inicios de octubre, tentativamente se tiene, sí, ya muy a quemarropa. Poco tiempo, sí. Es correcto. Bueno, si ustedes desean que nosotros difundamos algo al respecto, con todo gusto. Muchísimas gracias. Pues es interesante todo eso, pero a mí me llama mucho la atención, ingeniero, y si gustas ahorita que después de estos pequeños mensajes que dé, dijera si necesita hacer algo más rápido, ¿no? Dices 2 años, pero y luego otro foro y otra eso, como que lo vamos a lamentar si sucede algo y no estamos preparados. Claro, lo he hecho y está. No puedes cambiar una edificación que ya se construyó y espero que esté bien y espero que no tenga algún daño en donde haya alguna consecuencia fatal. Pero para lo nuevo, entonces, como que de pronto se prende el foco, pero cuando sucede, como dicen, sí, ahogado el niño. Entonces ves la manera de cómo tapar el pozo, ¿no? ¿Te parece
si después de estos mensajes continuamos con tu idea respecto a estoy aquí leyendo, por eso pronto me entretengo un poquito. Bueno, recordarles sobre todo a las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, recordarles 425-394-7097 y mensajes de WhatsApp 3329-525522 y sus mensajes de fuera de la República Mexicana. Les invito a que utilicen el sufijo 521. Tenemos ya mensajes, digamos, sí, por supuesto. Enrique Garzal, saludos como siempre presente en la Universidad de Ecatepec, excelentes invitados, gracias Enrique y saludos a todos los estudiantes de arquitectura que nos están escuchando por ahí. Gracias Enrique, saludos. Dice que le demos un saludo a Jacqueline Fonseca, con todo gusto. El ingeniero Luna y Saúl Márquez también están al pendiente del programa, gracias ingeniero Luna. Él nos habla mucho respecto a los riesgos que hay. Bueno, es experto en protección civil. Un saludo al ingeniero Luna y gracias por su comentario. Carlos Jiménez también está viendo el programa. Dice, también el ingeniero Enrique nos dice de nuevo, saluda a todos mis estimados alumnos de la Universidad de Ecatepec. Sí, pues siempre los tenemos al pendiente. Gracias. Fíjate que resulta que el ingeniero Enrique, que él es catedrático de la Universidad de Ecatepec, cuando considera que hay algún tema interesante para sus alumnos, les pide que escuchen el programa y después le lleven una síntesis de lo que se dijo, pues a todos los alumnos. A ver si aprendieron algo, ¿no? Juan Franco también, Mayovanex Gil Guzmán, tremendo tema sobre sismos en México, pues por supuesto, gracias, dice, saludos cordiales, colegas, desde la República Dominicana. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta allá. Carlos Jiménez dice, excelente tema, sobre todo para los que somos de ROs. De ROs, así es. Ahorita comento un tema. Sí, claro, el DRO tiene una responsabilidad impresionante, no sabe que te puede ir a la cárcel, ¿no? Es correcto, y ya se vio en los antecedentes. Sí, así, hay que hablar al respecto. Esto por la cuestión de los que le llaman los firmones, ¿no? Así es. Ahí que se cuiden porque pueden ir a la cárcel. Dice, bueno, de nuevo desde Juan Franco, muchas gracias, también de República Dominicana, muchísimas gracias. Dice saludos desde la Universidad de Ecatepec, por supuesto, ya tenemos el saludo. También Olivia Ríos Llamas, felicidades, excelente programa, gracias, muchísimas gracias por estar pendiente, vigilando aquí nuestro programa y sobre todo para ayudarnos a esta retroalimentación. Carlos Pereira dice saludos de parte de la sección técnica de estructuras del CISEG. Un abrazo, Carlos. Carlos, un saludo. Tiene público. El ingeniero Abel Ramírez dice desde Atlacomulco, Estado de México, saludos. Excelente programa, están teniendo saludos para los invitados especiales. Muchas gracias. Valeria Rodríguez. Seguimos su programa en Puerto Vallarta. ¿Ya sí tiembla? Bastante, bastante. Cuidado, saludos, Enlaces de la Construcción, buen tema que están teniendo las imágenes proyectadas, muchas gracias. Tenemos una delegación en Puerto Vallarta del Colegio de Ingenieros, hace una semana, hace 15 días los visitamos por allá. Bien, excelente. Precioso nuestro puerto de Vallarta. Dice, familia García, saludos, no habíamos escrito, pero gracias por recordarnos desde Anchorage, Alaska. Ya les digo, están pendientes, muchísimas gracias a la familia García. Víctor Rodríguez del Muro, saludos, primera vez que escucho su programa, espero que no sea la última, y saludos desde Monterrey, gracias, saludos, ¿podrían hablar del tema de la falla de San Andrés? Híjole, ahí sí que nos aventamos todo el programa con la falla de San Andrés, ¿verdad? Pero sí, me decías llegó un mensaje más antes de continuar, sí, para ya cerrar este bloque. Saúl Márquez dice, excelente trabajo, siempre es bueno aprender algo bueno, darse tiempo para conocer de algo nuevo. Por supuesto, muchísimas gracias, Saúl, nunca acabamos de aprender. Te decía, bueno, si quieres continuar con los de los DROs, eso me suena importante. Lo de DRO, y lo mencionó un poco Francisco. Sí. El tema de DRO. Nada más para aclaración, DRO, para las personas que nos escuchan fuera de México, es director responsable de obra, es el perito. El perito es el que le llaman en otros lugares, pero sobre todo para las personas que nos escuchan en otros lugares, a veces el DRO puede ser, sí, no. Así es. Es el perito. El que firma, el que tiene la responsabilidad de firmar, el aval, que revisa toda la obra está bien, ¿verdad? Bueno, eso es lo que
lo que se supone. Ingeniero responsable es lo que hace. También nos encontramos a unos tantos. Eventualmente hay son también. Los menores, pero que sí existen ingenieros. Que se ha ido acotando, ¿verdad? Irresponsables. Afortunadamente, ¿verdad? Se ha ido acotando eso. Se busca también que todo se acote más. Así es, qué bueno, qué bueno. Y en este sentido, lo que comentó Francisco es, también en este reglamento, en esta modificación, se viene pensando en los directores corresponsables de obra. Nosotros como técnicos, ingenieros civiles, sabemos que la ingeniería civil es pero muy amplia, ¿no? Hay especialistas en estructuras, como es el caso de Francisco, hay constructores, como es mi caso, hay quienes están en temas de instalaciones, mucho en el tema de instalaciones nos ayudan, nos apoyan normalmente los ingenieros electromecánicos. Les mandamos un abrazo al Colegio también de Electromecánicos aquí del estado. En fin, son áreas de especialidad las cuales van para un proyecto que lleve a buen puerto, que se van sumando, ¿no? Son especialidades y en este sentido precisamente a donde nos tenemos que dirigir es hacia que haya una corresponsabilidad en cada una de las participaciones para un proyecto, ¿no? Ya más o menos lo platiqué, el tema de las estructuras, el tema de las instalaciones, instalaciones especiales, gas, luz, aires acondicionados, etcétera. Y lo que se busca es precisamente que haya una corresponsabilidad, es decir, que haya una firma de un corresponsable dado de alta dentro de los mismos padrones de director responsable de cada uno de los municipios, ¿no? ¿Esto a qué se debe? ¿A que el ingeniero, por más preparado que esté, no conoce de todos los temas? Pues bueno, puede ser el ingeniero, un director responsable de obra, efectivamente puede estar muy preparado, pero las especialidades son tantas que no puede tener la preparación tan elevada que se requiere para algún tema específico, porque no es su especialidad. Habrá casos que por supuesto cubran todas las áreas, sí. Pero la verdad es que hay que reconocer pues que tenemos cada quien nuestras áreas de ejemplo, ingeniero, tal vez una pequeña vivienda no tiene tanto problema, porque es algo más común, que puede conocer, el que firma puede conocer lo suficiente en estructuras, en instalaciones, etcétera, etcétera, en cada una de las especialidades para firmar y serse responsable. Pero, por ejemplo, un gran edificio. Creo que le diste al clavo, tal cual, Octavio. Aquí tus vecinos, la Torre Midtown, firmada solo por un director responsable, pues creo que se desvirtúa, ¿no? Sí. Tantas actividades que se suscitaron en un proyecto de tantos alcances como el que tenemos aquí en este ejemplo de Midtown, precisamente ese es el punto, ¿no? Hay muchísimas áreas de especialidad. Como bien lo dices, para una casa habitación, pues sí, cada ingeniero pues podrá firmar, claro, ¿no? Pero y tiene la experiencia suficiente para cubrirlo perfectamente, hacer sus visitas semanales, todo, y estar pendiente de la obra, digamos. Así es. Pero una obra, como tú dices, el Midtown es un edificio de, no sé cuántos niveles tendrá, pero 35 y 3 niveles o 4 de sótanos. Un solo responsable de obra, yo creo que ni en un mes visitaba toda la obra, yendo todos los días, ¿no? Menos cada semana. Entonces ahí es donde necesita ese apoyo, ingeniero. Por ejemplo, imagínate la cuestión estructural, que es tu especialidad. Es correcto, y creo que a veces los relacionamos mucho de manera muy sencilla a otras áreas, otras carreras. Tenemos el ejemplo de la medicina, en este caso, ¿no? Donde hay muchos especialistas. El médico general puede tocar, hablando un poquito de esa parte, ¿no? O de situaciones muy sencillas, por así decirlo, pero al fin de cuentas va a haber toda una especialidad para cada tipo de patología. Lo mismo pasa con la construcción. Cuando tenemos el proyecto de una torre que puede involucrar precisamente 35, 40 niveles, la ingeniería eléctrica, la ingeniería hidráulica, sanitaria, estructural, que es importantísima. ¿Por qué? Porque podemos tener tal vez alguna falla en acabados, ¿no? Y al final pues, también hay gente especializada en acabados, ¿sí? Tal vez alguna falla en el tema de las instalaciones hidráulicas, pero el riesgo que puede implicar eso al riesgo de una falla estructural es muy distinta. Los especialistas en geotecnia, y más cuando hablamos la parte de los sótanos, ¿no? Las contenciones, y más cuando estas contenciones pueden ser ancladas. Entonces, la presencia de agua. Exactamente, la presencia de agua, y sin fin, y ya podíamos inclusive también involucrar otras carreras afines a la parte del desarrollo urbano y de la construcción. En ese sentido, es vital. No suena congruente el hecho de que demos la responsabilidad
a una persona que puede conocer de todas las áreas. No estamos diciendo que no es el caso. De hecho, el director responsable de obra debe de conocer, ¿sí? Qué es lo que está pasando en cada una de las especialidades. No se va a enfocar en ello, porque al fin de cuentas es quien está dirigiendo la orquesta, por así decirlo. O sea, ¿no? Debe tratarse de un coordinador, digamos. Exactamente. De todos esos especialistas. Y debe velar para que los proyectos de ingeniería y el proyecto arquitectónico también se ejecute conforme a lo que se había planteado y en acorde a los reglamentos. Claro. O sea, hay especialistas en un proyecto de esa magnitud para cada tema, pero vamos a decir un ejemplo. A ver, si vamos a decir, están en proceso de excavación. Es más, ya pasó. Hay un ejemplo de otra torre también muy cercana. Están en la excavación, hacen la contención, están haciendo una excavación de 4, 5, 6 niveles. Hay una torre aquí muy cercana también que tiene 8 niveles de sótano. Y recuerden ustedes que hay un colector que colapsó. Sí, es correcto. Y entonces derribó toda esa contención y afortunadamente no había pérdidas humanas. Creo que era la hora de la comida, no sé qué pasó, pero cayó sobre parte de la maquinaria, etcétera, etcétera, con los daños que pudo haber causado materiales. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieras tenido el problema de 2 fallecimientos, un fallecimiento, un lamentable fallecimiento, uno? ¿Quién hubiera sido el responsable? El director responsable de obra, ¿qué responsabilidad hubiera tenido en ese caso, por ejemplo, de un fallecimiento? Muchas veces, al fin de cuentas, vamos a llamarlo de esta manera, el chivo expiatorio. O sea, se entiende que hay un deslinde de responsabilidades, sí, porque también está la parte de la supervisión, pero al fin de cuentas, él es el primero que va a encabezar una situación jurídica en un caso. Y tenía su especialista en cimentación, de la empresa que estaba haciendo la obra, una empresa muy reconocida, que tiene toda la experiencia del mundo, que ha participado en tal vez 30 o 40 excavaciones aquí o más de torres, que ojalá, y saludos a nuestros amigos de Sandstorm, al ingeniero Gabriel Martínez, un saludo, pero y un problema que ni siquiera ellos lo previeron, porque es una empresa de primer nivel con toda la experiencia del mundo, pero sucede. Entonces, legalmente, ¿quién es el responsable? Ellos también, pero legalmente el director responsable es el primero que se va a buscar, ya después buscan si fue esa empresa, fue otra o qué pasó, ¿verdad? Pero y por el momento tienes la mala experiencia de que te pueden detener. O sea, independientemente seas el responsable de ese hecho, pues vas a tener que dar una declaración, ¿no? Y una explicación de los hechos, además de los posibles peritajes que van a salir en ese sentido. Sí, y si de casualidad había pasado un mes y no habías visitado la obra y revisan la bitácora y ven que no hay las firmas actualizadas y que demuestran que no fuiste a la obra en 30 días. No, bueno, pero ahí sí sería una irresponsabilidad. Es una omisión. Entonces, volvemos a lo mismo, muy, muy pendientes de un buen director responsable de obra. ¿A eso quieren llegar con esto del tema de la corresponsabilidad? Es correcto. El Código Urbano lo menciona, no recuerdo exactamente en qué artículo, pero menciona la parte de los directores responsables de obra y corresponsables especialistas. No cita cuáles en específico en estructuras, geotecnia, no lo cita como tal, pero al fin de cuentas sí es necesario buscar esas figuras a nivel reglamentario. Se entiende que si alguien hace un proyecto estructural, bueno, tiene una responsabilidad porque está firmando con su cédula, claro, y todo ello, ¿no? Pero reglamentariamente es importante que exista ese nombre, por así decirlo, y que también esté dentro de este padrón, como sí lo está el padrón de directores responsables de obra. En ese sentido, es lo que se está buscando, que a nivel jurídico sí exista la figura para los distintos tipos de licencia, que hay que aclararlo, que tal vez para algo muy sencillo, como puede ser una casa habitación, en teoría, pero no es necesario tener corresponsables para todo. Pero ya cuando estamos hablando de un proyecto de mayores magnitud, altura, superficie, es importantísimo. Sí, mira, fíjate, el tiempo se nos va rapidísimo y vamos a hablar de riesgos sísmicos, ya estamos hablando de directores responsables de obra, pero está asociado, está asociado. Y es uno de los puntos que se tienen que cuidar muchísimo, porque también el director responsable de obra, en el momento de estarse preparando y actualizando, que en el colegio se pueden actualizar, así es, ¿sí?, debe de conocer los riesgos sísmicos que existen en su ciudad, por lo menos en donde está actuando, ¿no? Y
también me parece que de pronto no los toma tanto en cuenta. ¿Qué opinas, ingeniero? Pues sí, puede ser así como lo mencionas. Falta más capacidad, falta mayor conocimiento, mayor involucrarnos pues en estos aspectos. Me gustaría mencionar, por supuesto, sí, adelante, claro. El ingeniero Luna de Protección Civil, sí, que nos había comentado. Me voy a desviar un poquito del tema, pero creo que todo está relacionado, ¿no? Precisamente hablando de la prevención, en el aspecto de los eventos sísmicos que se pueden suscitar, el día de ayer nosotros arrancamos o dimos el banderazo de acciones de prevención junto con las autoridades. ¿A qué me refiero con acciones de prevención? Con Protección Civil de Tlajomulco, Protección Civil de Zapopan, el área o la Dirección de Resiliencia del municipio de Guadalajara y Protección Civil del Estado, hicimos un trabajo conjunto. Ellos nos van a encargar ciertos edificios públicos, casas habitación o departamentos, los cuales identifican que probablemente sean estructuras, otra vez van decayendo, probablemente sean estructuras que necesiten una revisión para saber cuál es el estado que guardan, ¿no? Entonces, vamos a trabajar de entrada con 24 inmuebles, 24 propiedades que nos marcaron un listado, cada una de estas direcciones de protección civil, y vamos a hacer una revisión según un catálogo que tiene, o más bien un método que tiene Senapred, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Nuestros ingenieros harán la evaluación de estos inmuebles y pues bueno, ya el resultado veremos. ¿Pero qué se quiere conseguir con esto? Pues bueno, uno es la concientización de la gente, ¿no? Con acciones concretas. Otro, la prevención, es decir, antes de que pueda suscitarse algún evento, estar prevenidos, viendo si estos, por el momento, estos 24 inmuebles tienen alguna afectación o ya nos dirá tal cual la valoración que hagan nuestros ingenieros, ¿no? Y también el tema de capacitación. Acá en el Colegio de Ingenieros hemos armado unas brigadas. Estas brigadas se capacitan en temas por mencionar algunos, patologías del concreto, patologías en acero, búsqueda y rescate en edificios colapsables, etcétera. Llevamos ya la capacitación de por lo menos 50 ingenieros y tenemos abierto un taller precisamente de la Brigada 03 que busca precisamente esto, ¿no? Entonces, estas son acciones que concretamente van en el sentido de la prevención para los posibles que es muy importante, eventos que se puedan dar. Y sobre todo, Protección Civil ya tiene muchísimo trabajo también al respecto. En Zapopan también están haciendo un trabajo impresionante y realmente el conjugar que diferentes, ya no solamente representantes de las autoridades municipales, en este caso colegio, es importante esa combinación de esfuerzos de todos sus diferentes grupos, organizaciones, asociaciones, autoridades, ¿no, ingeniero? Es correcto, sí, y retomando nuevamente la parte del riesgo sísmico, también trabajar junto con aquellos que se dedican a diseñar el proyecto. O sea, es importante la figura del arquitecto, por ejemplo. O sea, aparte de las ingenierías, creo que estamos en esfuerzos transversales. ¿Y qué pasa muchas veces con la parte de las fuerzas sísmicas? Tenemos ciertos mitos, ya lo mencioné en su momento. En Guadalajara no tiembla. No tiembla porque no lo hemos percibido. Hemos tenido temblores con magnitudes importantes. Puntualmente vamos a mencionar dos. En 1995, que afectó mucho la parte sur del estado de Jalisco, ¿sí? Y en 1932, si no me equivoco, que se experimentó el temblor con mayor magnitud del siglo pasado, 8.2. Igual que el que experimentamos hace 3 años, el 7 de septiembre en Chiapas. Que significa que es probable que pueda presentar nuevamente esta situación en la costa de Colima, Jalisco, ¿no? Y entonces, el hecho de que pensemos que estamos sobre un buen suelo, que estamos desplantados sobre lo que es firme, obviamente no tiene que ver con Ciudad de México. Depende, ¿verdad? Sí, claro, y por eso sería importante hacer un estudio ya más a fondo de la tipología del suelo de Jalisco, del área metropolitana, por sus características de verticalidad.
Pero muchas veces, como tenemos esos mitos, suponemos que el proyecto se tiene que resolver simplemente considerando pesos, no considerando situaciones accidentales. Muy importante las composiciones, la sensibilidad que debe tener el ingeniero, el arquitecto en relación a la configuración de las construcciones. Hay situaciones que no son recomendables, que son muy irregulares y que desde ahí parte el problema. Comenzamos a desarrollar algo que tal vez no puede ser factible, le damos el visto bueno, como pasó en el Colegio Rebsamen, hubo mucha irregularidad en el sentido estructural y bueno, lamentablemente ahí tenemos las consecuencias. Muy bien, ingenieros, si me permiten leer algunos otros mensajes. Felicidades, ingenieros, una aportación real y con infinita sensibilidad, un trabajo de responsabilidad social. Saludos del Estado de México. Gracias. María Guadalupe Valdés Arias, muchísimas gracias. También tenemos mensajes de Venancio Ruiz, ingenieros, un saludo para ustedes y enviar un saludo para todos los ingenieros en Tlapa de Comonfort Guerrero, allá también tiembla. Manuel Escoto, muchas gracias, saludos, muy buen programa, muchísimas gracias. El ingeniero Luna dice, el ingeniero Luna, hablando del ingeniero Luna, también tiene una pregunta que mandó durante la semana, si los directores responsables de obra, firmones, están identificados, ¿por qué los siguen avalando los colegios? Es una buena pregunta. Correcto. ¿Quieren responder? ¿Por qué lo siguen avalando? Pues mientras cumpla con todas las normas, tiene que seguir avalando, ¿no? Llega el momento en que la responsabilidad es de cada quien. Así es. Pues ellos se acreditan, cumplen con los requisitos, etcétera. Pues ahí más bien es la autoridad municipal la que tiene que de alguna forma poner orden, ¿no? Claro. Sin embargo, también es difícil, pues, porque te ampara una ley de profesiones que te permite, o más bien que te dice que tu profesión no la tienes que acotar en cierto sentido. Entonces, más bien los reglamentos municipales tendrían que a lo mejor acotar en metros cuadrados de los que puedes firmar, sí. Y una vez que llegues a esa cantidad de metros cuadrados, eso pues puede entonces le cierran la llave. Esa puede ser una buena opción. Es correcto, se tienen identificado casos donde hay pues, muchísimas licencias a cargo de un director responsable de obra. Que es imposible físicamente que incluso las visite, ¿no? Es correcto, y la regulación ya depende totalmente de la autoridad, que en el colegio se están planteando mecanismos y es todo un proceso complicado y el ingeniero Bernardo no nos dejará mentir en ese sentido, sí, es un proceso complejo para tratar, por eso está la parte de la actualización y tratar de generar mecanismos de control, por así decirlo, adecuados para que los profesionistas que estén avalando, pues bueno, sean los idóneos para ese perfil. Sí. Seguimos con los mensajes. Juan Lúa Padilla, excelente, saludos ingenieros, buen tema, de suma importancia. Dice, ahora que se inició el funcionamiento de la línea 3, bueno, les quiero decir que, aprovecho para comentar, que todos los tapatíos le deben una lana aquí al ingeniero, porque resulta de que el ingeniero hizo una propuesta de que no se cobrara los primeros días la tarifa del pasaje en la línea 3, y pues no se cobra, una semana no se cobró, ¿verdad? 10 días. 10 días no se cobró, entonces fue una propuesta del colegio representado aquí por el ingeniero, ¿o no fue así, ingeniero? Sí, gracias, Octavio, sí, nosotros lo pusimos sobre la mesa, sí. Y la verdad hay que reconocer que el gobernador con esa sensibilidad, sí. Con la ciudadanía, la tomaba bien y hay que aplaudir también sí. Las cosas que se hacen bien y las decisiones que son correctas. Pues yo no sé, pero te deben una lana. Gracias. Una lana, para que vean que también se hacen propuestas efectivas, así ¿no? es. Y concretas, y que dan un resultado, en este caso. Pues nos debemos a la sociedad todos, ¿no? Sí, exactamente. Correcto. Entonces, para que también feliciten al colegio y a todo su equipo por haber hecho esa gran propuesta. Manuel Escoto, felicidades, profesional, los invitados, muchísimas gracias. Saludos, también, déjame ver si tenemos alguno más, porque no quisiera dejar. Luis Fernando López, saludos para Enlace de la Construcción, felicitaciones por el programa, saludos para cada uno de los ingenieros invitados. Gracias, Luis Fernando López, grato y memorable esta prioridad vital. Saludos, ingeniero Francisco Javier, un abrazo desde tu terruño, amigos y familia del Estado de México, de Marte de María Guadalupe Valdés. Muchas gracias, por cierto es mi mamá. Saludos a mi mamá. Entonces gracias. Sí, qué bien. Ahora tenemos arquitecto Pablo Cotoñeto, muchísimas gracias, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias, muchísimas gracias, ingeniero, por estar al pendiente. Decía el ingeniero Luna durante la semana, manda un mensaje que me dice, pregúntales cómo está la red de acelerógrafos, qué ha pasado con ella.
¿Sabes algo al respecto, por favor? Por supuesto. Bueno, antes ya casi estamos terminando el programa, pero no quiero dejar pendiente. Ser, breve. Hay una red que maneja el gobierno del estado a través de Protección Civil, y Zapopan también ha hecho esfuerzos en ese sentido. El colegio en los años 90 implementó una red, la cual, pues bueno, tenía tecnología de aquel entonces, ¿no? Actualmente, la red del colegio, tenemos 7 acelerógrafos instalados en distintos puntos del área metropolitana, los cuales están funcionando. Sí hay que reconocer que pues, la tecnología ya nos ha alcanzado, es decir, hay otra tecnología con mayores alcances, sin embargo nuestros acelerógrafos siguen funcionando, y pues bueno, la información valiosísima que podemos rescatar de estos acelerógrafos, pues bueno, también ahorita nos va a abundar un poquito más Paco, pero bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Ampliarla y modernizarla. Se necesita alrededor de 12 millones de pesos para lograr esto, y bueno, vamos a trabajar en ese sentido, pues, a ver si... Para el beneficio que se puede tener, 12 millones es una cantidad ínfima. Así es, hay que ver qué voluntades podemos sumar para que esto se pudiera dar la ampliación y modernización. Y los resultados de una red, platícanos qué nos podemos obtener con eso. Los resultados es una ganancia muy importante, elevar las probabilidades de que efectivamente estemos prediciendo una realidad. O sea, partimos de modelos, hay que entender esa parte, ¿no? Sí. Vamos a tomar un ejemplo para que veamos dónde estamos parados. La Tierra, porque al fin de cuentas estas fallas no es nada más que sucedan en México, suceden en todo el planeta. Entonces, de los 4,000 millones aproximadamente de años que tiene la Tierra, ¿cuánto tiempo se ha dedicado en este caso el ser humano, puntualmente México, a hacer el registro de sismos? Aproximadamente 120 años de manera formal. Esto arrancó aproximadamente en 1908 de manera formal con el primer sistema de monitoreo sísmico. Si nosotros comparábamos eso y la capacidad de que podemos predecir algo, no podemos predecir los sismos, eso es algo muy importante. No se puede saber cuándo ni dónde, pero sí podemos estimar ciertas aceleraciones con ciertos periodos de retorno. Si hacemos la vida de la Tierra y la relacionamos a un año, el tiempo que le hemos dedicado al registro de los sismos es 0.8 segundos de un año. Es nada. ¿Qué podemos predecir con eso? Nada. Pero es la única herramienta que tenemos. Pero de tener esa probabilidad al doble es bastante ganancia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener herramientas, coeficientes más precisos para poder modelar estructuras en este caso. Excelente. Y eso es lo que se busca también, teniendo esa información valiosa que con esa inversión ínfima, pues puede colaborar, ahora sí, que para tener una mayor prevención, si se puede, ¿verdad? Además de la eficiencia económica, que hay que aclararlo, porque un coeficiente más real, más cercano, va a generar estructuras que son más eficientes económicamente hablando, podemos ahorrar más materiales. Pues estamos prácticamente concluyendo el programa, muchísimas gracias. Quiero agradecerles nuevamente su presencia y sobre todo pedirles sus conclusiones, sus últimas palabras, lo que quieran agregar. Por supuesto, por favor, ingeniero. Bueno, primero que nada, agradecerte nuevamente la invitación, Octavio. También, así como tú lo mencionaste al inicio, tenemos un gran aprecio. Te invitamos a regresar al colegio, porque ahí tenemos un tema pendiente. Serás bienvenido como siempre. Y bueno, para mí el mensaje es casi como empezamos. Este día para nosotros es un día histórico triste, sí, pero es un área de reflexión, un espacio de reflexión y sobre todo de acción, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros como ingenieros? La prevención, la capacitación y apostarle a este tipo de acciones, ¿no? E invitarlos a los ingenieros, a quienes estamos en medio de la construcción, a ser responsables de nuestras acciones y dirigirnos con ética, en el ejercicio de nuestra profesión. Ingeniero, sus últimas conclusiones. Coincidimos con lo mismo, como lo comenta Bernardo, generar una conciencia. Este tiempo es para reflexionar y no cometer los mismos errores en el pasado. La parte del gremio de la ingeniería civil, ¿sí? Y de todos los profesionistas que estamos en la construcción, capacitarnos, estar consciente de que somos responsables también de vidas humanas, no nada más de una construcción que son materiales, de vidas humanas.
Excelente. Bueno, antes de concluir, tengo que agradecer a nuestros patrocinadores, a Valum, que siempre está pendiente de estos programas. Muchísimas gracias. También a TBL, Triple Resultado, y a Tecnologías Integrales Medioambientales. Por supuesto, recordarles que si queremos la oportunidad de ayudar a El Mesón AC, ellos ya me dieron una triste noticia esta semana. Ellos tienen prácticamente 500 bebés que sus mamás tienen VIH, y ellos, con el tratamiento que les dan a las mamás y a los bebés, son 499 bebés que viven y que vivirán el resto de su vida sin VIH gracias a este tratamiento. Es el primer bebé, me dieron la noticia esta semana, que tiene VIH debido a que la madre no dio la información correspondiente ni el seguimiento adecuado. Desgraciadamente, su hijo también ya tendrá esa misma virus durante el resto de su vida por falta de tratamiento, pero bueno, era el 100% de efectividad, bajó al 99.9%, pero necesitan su ayuda, 100 pesos, 200 pesos, pañales, lo que necesiten, lo que ustedes puedan aportar, disculpen, eso es fundamental, ayudarlos para que continúen con esta gran labor. Y cómo pueden hacerlo, www.mesonac.org, ahí les dan toda la información que ustedes necesiten. Gracias a todas las personas que nos escucharon en guanatosfm.net el día de hoy, todas las personas que estuvieran conectadas por medio del Facebook, una plataforma que aprovechamos para también transmitirlo de manera simultánea. Recordarles que la próxima semana, a partir del martes, ya estarán este programa también en YouTube, en podcast. Les invito a que se suscriban para que reciban la información, y sobre todo, ya en unos días más vamos a lanzar una gran promoción muy interesante para las personas que estén suscritas a YouTube. Así que les informo que si no están inscritos en nuestro canal de YouTube, no van a poder participar en estas promociones que tendremos muy frecuentes, exclusivas para nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube. Gracias, ingenieros, nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Esperemos que no sea la última vez. Y aquí estaremos pendientes. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.